Método científico y poder político. Introducción. El proceso de transformación de la sociedad feudal y el acrecentamiento y la posterior hegemonía de los sectores burgueses se inicia en el siglo XV, en las más importantes ciudades europeas, y continúa ininterrumpidamente hasta su florecimiento en el siglo XVIII. El camino recorrido a lo largo de estos siglos está constituido por marchas y contramarchas, por derrotas políticas, por violentas luchas entre sectores opuestos, pero en lo esencial el proceso se mantiene irreversible y el debilitamiento de los intereses feudales resulta prácticamente inexorable a pesar de los intentos concretos, directos e indirectos de restauración de los privilegios de la nobleza ocurridos en la Europa de ese periodo. El modo de producción feudal, industria artesanal y doméstica, monopolio de las corporaciones artesanales, posesión nobiliaria de la tierra, explotación extensiva y pobre del campo, economía cerrada, cuasi inexistencia de mercados, etc., comienza a ser reemplazado por otro sistema de producción mucho más dinámico, y para lo cual fue necesario la desaparición paulatina de los caracteres que definían al primero. La transformación comenzó a operarse en el conjunto de la esfera económica, en el campo, en la industria y en el comercio. En el campo, el proceso de cambio se acelera en virtud del endeudamiento de la nobleza, que era la poseedora natural de la tierra. Durante el siglo XV, en Inglaterra, se produce una fuerte desvalorización del precio de la tierra. Este fenómeno, sumado a la Guerra de las Dos Razas, hace quebrar a sectores importantes de la nobleza. Ante esta situación, el camino que le quedaba a la aristocracia era trágico, ya que sucesivamente debían caer en hipoteca de tierras, endeudamiento, venta de propiedades. Desde el reinado de Enrique VII hasta las postrimerías de Jacob I, la mejor parte de las propiedades agrícolas de Inglaterra cambió de dueños, pasando en la mayoría de los casos de la vieja nobleza por nacimiento y del clero a manos de quienes poseían dinero en el periodo Tudor, a saber, mercaderes e industriales principalmente. Este cambio, que se realiza paradigmáticamente en Inglaterra, también se lleva a cabo en mayor o menor medida en el resto de Europa. Quienes compraban, acaudalados mercaderes y florecientes industriales, comienzan a modificar no solamente la tenencia de la tierra, sino que también, en la mayoría de los casos, producen una renovación importante en la explotación agrícola. En efecto, la compra de posesiones de la nobleza no se hacía con el solo fin de inversión de capitales, sino con la intención de una explotación más racional y productiva. Frecuentemente se hicieron considerables inversiones de capital para el mejoramiento de los predios y se llegó a intensificar la producción por medio de parcelamientos que luego eran arrendados. También se introdujeron nuevas herramientas y técnicas modernas para el sembrado y cría de ganado. Todo esto trajo como consecuencia un incremento en la producción y ganancias que sobrepasaban en mucho a las obtenidas en épocas de la nobleza. La tendencia a la compra de tierras que caracterizó al siglo XVI no es practicada en el transcurso del siglo XVII, debido al gran aumento en el precio de los campos. Esta situación, empero, permite que en ese siglo el capital disponible se invierta en la industria, acelerando el crecimiento industrial y comercial. Este, a su vez, está relacionado con el incremento del tráfico marino con las colonias, que había comenzado a tomar grandes porciones, en el caso de Inglaterra, durante el reinado de Isabel I. La apertura de los mercados ultramarinos obró como aliciente para el desarrollo industrial y la industria, y el comercio
atrajeron para sí la mayor cantidad de inversión de capitales por ser la actividad que comenzó a generar la más alta tasa de ganancias. El proceso de florecimiento de la industria pudo llevarse a cabo por el debilitamiento progresivo de los poderosos gremios de artesanos que producían en función de un mercado local y estrecho. El debilitamiento de las corporaciones de artesanos se llevó a cabo por dos vías diferentes. La primera consistió en el sometimiento al sector de comerciantes que, al actuar sobre el mercado y las colocaciones de los productos, llegaron a dominar y a imponer condiciones al gremio. La segunda y la más importante consistió en el surgimiento desde dentro de las corporaciones de un grupo de artesanos acaudalados que comenzaron a controlar una buena parte de la producción de mercancías, pues estaban en condiciones de poder elevar la producción, dando trabajo a gran cantidad de aprendices y operarios. El peso cada vez más creciente que ejercieron sobre el conjunto de los gremios terminó con su natural imposición. Este segundo tipo de capitalistas entró a su vez en competencia con los grupos de comerciantes, al pretender cierta injerencia en la esfera del comercio. En el siglo XVII los gremios comienzan a ser dominados por grupos de capitalistas poderosos de las mismas corporaciones, y es esta dependencia otro de los factores que acelerará el impulso industrial que ininterrumpidamente continuará en forma cada vez más creciente en los siglos posteriores. En efecto, los grupos de influyentes comerciantes que controlaron los gremios en el siglo XVI tenían preocupaciones propias del mercado, competidores, luchas para mantener mercados que frenaban el crecimiento productivo. Mientras que los nuevos capitalistas surgidos del seno de los gremios tenían como único interés y preocupación fundamental el incremento de la producción, en razón de este incremento era sentido como la única perspectiva posible de desarrollo capitalista. Esta etapa es seguida por un acentuado proceso de concentración de mano de obra. En la industria de la lana, en Inglaterra, existían 5.000 fabricantes de paños y cada uno de ellos mantiene 250 obreros. Esto hacía entonces que la competencia del artesano fuera casi imposible, por la gran inversión de capital que implicaba la producción en escala industrial. En lo que respecta a la industria extractiva, el elevado salto en las inversiones producidas en el siglo XVII con respecto al siglo XVI es otro de los índices con los cuales se pueden medir las distancias que existen entre las operaciones típicamente capitalistas y las modestas inversiones de una economía de subsistencia. En la minería, por ejemplo, antes del siglo XVI, solía bastar con un capital de unas pocas libras esterlinas para iniciar operaciones de minería de pequeña escala. Asimismo, campesinos extraían muchas veces carbón por cuenta propia o por el señor de la corte, pero aun cuando fueran ricos establecimientos eclesiásticos, los que extrajeran, como a menudo sucedía, 50 o 69 libras esterlinas, constituían una suma considerable para invertirlas en operaciones de drenaje. Más tarde, en el siglo XVII, no se consideró extraordinario que se gastara una suma entre 14.000 y 17.000 libras esterlinas en reabrir la hullera de Fedworth, y entre 1560 y 1680 la producción de carbón de piedra en todo el reino se incrementó en 14 veces. En el primer año del Parlamento Largo, un empresario llamado Thomas Bushell empleaba 260 mineros en Cardiganshire. Thomas Bushell empleaba 250 mineros en Cardiganshire, y 30 años después, luego de la restauración, se formó una compañía para el laboreo de las minas de Cardiganshire y Merioneth, con un capital de 4.200 en acciones de 100 libras sería. Mientras que en los últimos años del siglo, un verdadero complejo conocido como Mine Adventure, que poseía minas de plomo, plata, cobre y carbón en Gales del Sur, junto con un muelle, un canal y establecimientos de fundición y fabricación de ladrillos, trataba de reunir un capital de más de 100.000 libras por suscripción pública. En resumen, durante el siglo XVII, el modo de producción capitalista se afianza
mediante las siguientes constantes históricas: el resquebrajamiento de las grandes agrupaciones de artesanos, la tendencia del capital estrictamente industrial a emanciparse del capital mercantil, y los comienzos de una explotación capitalista del campo. Es durante esta época cuando se percibe con claridad que el desarrollo de la industria necesita de los servicios del pensamiento científico y que los logros alcanzados por este último deben traducirse en técnicas de aplicación. Esto me gusta. En resumen. Bien. Es así como la industria cuenta ya en este periodo con un verdadero ejército de profesionales y técnicos al servicio de la producción. Las aplicaciones de los descubrimientos de las ciencias puras, física, mecánica, posibilitan la construcción de nuevas herramientas, así como el descubrimiento de nuevas técnicas de procesamiento. El constante perfeccionamiento de máquinas y herramientas posibilitan una transformación radical en los volúmenes de producción que eran requeridos como consecuencia de la ampliación de los mercados internos y del impulso adquirido por los mercados ultramarinos. Su principio, el de la industria, consistente en disolver sus elementos integrantes de por sí y sin atender para nada por el momento a la mano del hombre, creó la ciencia moderna de la tecnología. Las formas abigarradas, aparentemente inconexas y fosilizadas del proceso social de producción se desintegran en otras tantas aplicaciones conscientemente dirigidas y sistemáticamente diferenciadas según el efecto útil apetecido de las ciencias naturales. La tecnología descubre asimismo esas pocas grandes formas fundamentales del movimiento a las que se ajusta forzosamente, pese a la variedad de instrumentos empleados, toda actividad del cuerpo humano. Del mismo modo que la mecánica no pierde de vista las potencias mecánicas simples, constantemente repetidas, por grande que sea la complicación de la maquinaria. La moderna industria no considera ni trata jamás como definitiva la forma existente de un proceso de producción. Su base técnica es, por tanto, revolucionar, a diferencia de los sistemas anteriores de producción cuya base técnica era esencialmente conservadora. Por medio de la maquinaria, de los procesos de la química y de otros métodos, revoluciona constantemente la base técnica de la producción y con ella las funciones de los obreros y las combinaciones sociales del proceso del trabajo. De este modo, revoluciona también, no menos incesantemente, la división del trabajo dentro de la sociedad, lanzando sin cesar masas de capital y de obreros de una a otra rama de la producción. En Inglaterra, la política seguida por los Estuardos, Jacobo I y Carlos I, de favorecer por medio de licencias y permisos a los monopolios londinenses en detrimento de los intereses del interior del país, constituyó motivo para generar una profunda agitación política que dio como resultado la Revolución Puritana de 1648. El descontento sobre los sectores monopolistas londinenses empieza a tomar estado público durante los debates parlamentarios de comienzos del siglo XVII acerca del monopolio del comercio exterior. A medida que se acentuaba el proceso de monopolización amparado por los favores de la corona, los pequeños industriales y comerciantes comienzan a presionar cada vez con mayor fuerza, logrando en el año 1624 arrancarle al Parlamento una ley antimonopolio que, aunque insuficiente, permitió a estos sectores contar con un instrumento jurídico favorable mientras organizaban sus fuerzas. La disconformidad de estos sectores se expresa revolucionariamente en el movimiento de los puritanos que llevó al cadalso a Carlos I y proclamó la República de Inglaterra con Oliverio Cromwell como jefe del gobierno. El movimiento revolucionario polarizó a las fuerzas políticas de la siguiente manera. Una parte muy grande de los varones y caballeros adhirió al rey y la mayor parte de los
terrasgueros de estos caballeros. Del lado del parlamento, entonces, una parte muy grande de los varones y caballeros adhirió al rey y la mayor parte de los terrasgueros de estos caballeros. Del lado del parlamento estaba la menor parte de la pequeña nobleza de la mayoría de los condados y la mayor parte de los propietarios y comerciantes libres, así como los hombres de mediana condición, en especial en aquellas corporaciones que dependían de la fabricación de paños e industrias semejantes. Bien pronto la revolución se dividió en dos sectores. El más radicalizado estaba formado por la gran masa de campesinos pobres. El otro, que en la práctica tomó la hegemonía del movimiento, estaba constituido por industriales y comerciantes ligados a los intereses de la producción agraria, razón por la cual mantuvieron una política de protección a las aspiraciones de los medianos y grandes terratenientes. No obstante, durante este periodo se propulsó desde el gobierno el desarrollo del capitalismo en todos sus niveles. Se intensifica la política colonialista y se acrecienta el movimiento comercial exterior. Se favorecen los intereses de las provincias interiores. Los gremios se independizan del dominio de los sectores comerciales. Por medio del acta de navegación se reconoce la supremacía de Inglaterra en el comercio exterior. Se redujeron sensiblemente los apoyos a las compañías monopolistas, etc. A partir de este momento desaparecerán paulatinamente las trabas que impedían el libre accionar de los intereses de la burguesía. Sobrevenía la restauración en el año 1660 con Carlos II. Lo fundamental de las modificaciones ocurridas durante el Commonwealth se mantienen. La situación política, a pesar del nuevo triunfo de la realeza, no hubiera podido retrotraerse hasta antes de 1648, sin que se produjeran violentas luchas. En efecto, la República Puritana dio una serie de pasos que históricamente se tornaron irreversibles. Desde el punto de vista político de la prerrogativa de la realeza, había sufrido un golpe mortal, pasando a manos del Parlamento el control del comercio y la finanza, la justicia y el ejército. Los terrazgos feudales, abolidos en 1646, casi al final de una época, jamás fueron restaurados. Desde el punto de vista político, la oposición burguesa mantuvo su organización y su creciente peso en el Parlamento y fuera de él. Tanto es así que la misma nobleza gobernante se vio obligada a destronar a Jacobo II en 1688, monarca que había intentado restaurar al antiguo régimen en todos los niveles y de cualquier manera. Es justamente con el levantamiento que lleva al trono a Guillermo III, 1688, cuando la burguesía, aliada a los nuevos sectores de la nobleza, se impone definitivamente al absolutismo político e inicia la nueva era del liberalismo, expresado teóricamente en el siglo XVII por la filosofía política de Locke. La burguesía, afirmada políticamente y dueña del poder, borra definitivamente los resabios de la sociedad medieval. A partir de entonces, no hará sino modificar permanentemente las relaciones de producción. La burguesía no puede existir más que revolucionando incesantemente los instrumentos de producción, que tanto vale decir el sistema todo de la producción, y con él todo el régimen social. Lo contrario de cuántas clases sociales la precedieron, que tenían todas por condición primaria de vida la intangibilidad del régimen de producción vigente. La época de la burguesía se caracteriza y distingue de todas las demás por el constante y agitado desplazamiento de la producción, por la conmoción ininterrumpida de todas las relaciones sociales, por una inquietud y una dinámica incesantes. Las relaciones inconmovibles y mohosas del pasado, con todo su séquito de ideas y creencias viejas y venerables, se derrumban, y las nuevas envejecen antes de haber echado raíces. Todo lo que se creía permanente y perenne se esfuma. Lo santo es profanado, y al fin el hombre se ve constreñido por la fuerza de las cosas a contemplar con mirada fría su vida y sus relaciones con los demás.
Paralelamente al desmoronamiento político y económico del feudalismo en la esfera del pensamiento, voy a separar para que no quede muy largo, así que voy por otro video.